Caleb y la misión de los 12 espías. Muy bien, los hijos de Judá se presentaron delante de Josué, Eleazar y de los representantes de cada una de las tribus para recibir la tierra que por suertes les había tocado. El reparto se hizo en Gilgal, localización que recordamos seguramente perfectamente porque Israel había establecido allí su cuartel general durante toda la campaña de las guerras en Canaán. Caleb estaba como representante de la tribu de Judá, pero había una promesa del Señor para él desde hacía ya muchos años. Así que ahora es el momento de solicitarla, que es lo que hemos leído. Como digo, 45 años antes, en Cades Barnea, cuando Caleb tenía 40 años, fue él el escogido para representar a su tribu junto a Josué de la tribu de Benjamín y otros 10 de otras tribus. ¿Para qué? Para espiar la tierra de la promesa en Canaán. Seguro que recordamos esta historia. Los detalles los podemos ver en Números capítulos 13 y 14. Enseguida leeremos algo de Números 13 y 14 para centrar bien este relato de Josué 14. Bien, en el momento en el que son elegidos para esta misión, para la misión de espiar, Israel ya llevaba aproximadamente un año fuera de Egipto. Ya habían experimentado, pues, el poder salvador del Señor al librarles de la tiranía de Faraón. Primero, al haber sido rescatados de la ira santa de Dios a través de la sangre derramada del Cordero de Pascua en los dinteles y en los postes de las puertas de sus casas, al haber sido guiados por Dios con una columna de nube de día y de fuego por la noche, al abrir las aguas del Mar Rojo para que pudiesen pasar en seco, al derrotar al ejército de Faraón ahogándoles en el Mar Rojo, al darles agua por el desierto, al darles de comer con el maná que el Señor hacía descender puntualmente desde el cielo, al vencer a los amalecitas y al recibir en el Sinaí los 10 mandamientos y el resto de las leyes. Fue un año lleno de milagros, fue un año prodigioso, un año lleno del poder salvador de Dios. Pero pronto el pueblo se olvidó no solo de la promesa que tenían justo delante. Estaban en la frontera sur, ¿os recordáis el mapa? En la frontera sur de la tierra prometida, cuando iban a pasar a espiarla. No solo se olvidaron de esa promesa que tenían justo delante, estamos 45 años antes de Josué 14, ¿de acuerdo? Sino que también se olvidaron de las penurias que habían pasado en Egipto y comenzaron a ver la realidad de una forma distorsionada. Recordaban la comida de Egipto y una vida cotidiana normal que tenía muy poco de normal porque estaban sometidos. Con esta imagen deformada del pasado empezaron a quejarse de Dios y de Moisés. ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Otra vez, recordad, estamos en Cades Barnea, 45 años antes, cuando Caleb tenía 40 años, justo en los límites, a la entrada de los límites de la tierra prometida por Dios, y están preparados para comprobar por sí mismos que valió la pena esperar y pasar tantas privaciones para tener la promesa. Es ahora, pues, cuando Moisés envía a estos 12 espías a reconocer la tierra que Dios les da a los hijos de Israel. Espías entre los que se encontraban Josué y Caleb. Al regresar de este espionaje, después de 40 días, se presentan delante de Moisés y la mayoría le dice que sí, que la tierra es como Dios les había dicho, rica y de la que fluía leche y miel en abundancia. Pero que el pueblo que habita en aquellas tierras es fuerte y que las ciudades son muy grandes y fortificadas y que también por allí han visto a los hijos de Anac, que era una raza de gigantes, y que ellos eran como langostas y que así les parecíamos a ellos como insectos. Conclusión de estos 10 espías. No podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Así analizaron la situación 10 de los 12 espías.
Pero Caleb y Josué, aun habiendo visto lo mismo, no eran de la misma opinión. Por eso Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. El informe de la tierra, hablando mal de esa, mejor dicho, el informe de los 10 espías, hablando mal de esa tierra que Dios les había regalado y prometido, y diciendo que allí había unos gigantes que los ven como insectos y que los devorarán, provoca el llanto en todo el pueblo y la queja de la nación, hasta el punto de decir que tenían que designar un capitán para que les llevara de vuelta a Egipto. Pero Caleb y Josué mantienen su posición y vuelven a argumentar en contra de los 10 espías. Y es ahora cuando nos vamos todos a Números 14. Dice: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor ni le temáis. No temáis a este pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo, el amparo del Señor se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No los temáis. ¿Y qué pasó ante esta declaración de Caleb? Siguiente versículo. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. Después de esto sabemos lo que decretó el Señor, que por la incredulidad de todo este pueblo, nadie de aquella generación pasaría a tomar la tierra de la promesa, solo Josué y Caleb. ¿Por qué? ¿Por qué estos no pasaron? Todo el pueblo y Caleb y Josué sí, porque todo el pueblo despreció la palabra de Dios y su carácter. El carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Poderoso y fiel. ¿Estáis entendiendo? Despreciaron la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué despreciaron la palabra de Dios? Porque Dios dijo, Dios dio una promesa, Dios dijo una palabra. Despreciaron esa palabra, esa promesa y otro de sus caracteres, el poder y la fidelidad de Dios. Dios podría hacerlo por su poder y Dios iba a hacerlo porque era fiel. Versículo 24. Así que a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, le dice el Señor, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Todo el pueblo había estado puesto con su vista en los gigantes, pero la mirada de Caleb, ¿dónde estaba puesta? Estaba puesta siempre en el Señor. Todos ellos habían pasado por las mismas penalidades y por el mismo desierto, pero unos no entraron a formar parte de la promesa por sus quejas y por su rebeldía. Sin embargo, Caleb y Josué sí, porque valoraron las promesas de Dios, la palabra de Dios, y su fidelidad. Y entonces, como valoraron la palabra de Dios y su fidelidad, actuaron en consecuencia. Josué y Caleb no solo creyeron en Dios, sino que le creyeron a Él, dependiendo durante todos los años durante el desierto, aquellos años por el desierto, de su poder y de su fidelidad. ¿Entendéis la diferencia entre creer a Dios y de creer en Dios y creerle a Él? Creer en Dios cree mucha gente. ¿Creerle a Él? ¿Qué es? ¿Alguien me puede decir qué es creer a Dios? Obedecer. Exactamente.